Hola, esta es la clase de Física Estadística de la Licenciatura en Biofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, correspondiente a la semana número 11. En esta ocasión vamos a terminar el tema del ensamble gran canónico, con el cual también terminamos el contenido del curso. Cabe mencionar que este capítulo del ensamble gran canónico en realidad es un tema adicional al del programa, por lo cual puede considerarse dentro del curso, si es que queda tiempo o no. Esto para futuras ocasiones o para alguien que quiera usar este contenido como un repaso. 4.4. Ejemplos. Estudiaremos ahora algunos ejemplos sencillos, con el propósito explícito de demostrar cómo el método de potencial Q es que trabaja. No se trata de demostrar ahora el poder del método, sino que repasaremos los problemas que se estudiaron en los capítulos anteriores. El poder real del método del ensamble gran canónico solo puede apreciarse cuando se estudian problemas en donde los efectos cuánticos y las interacciones entre partículas se vuelven importantes. El primer problema que vamos a considerar, como siempre, es el gas ideal. Sin embargo, también vamos a considerar otro ejemplo, que es el ejemplo más simple de un sólido, que es un conjunto de osciladores armónicos. El gas ideal. En la sección 3.5 mostramos que la función de partición Q, N de B y de T de un sistema se puede escribir como Q de N por B y T igual a Q1 de B y T elevado a la N entre N factorial, donde Q1 de B y T se refiere a la función de partición de una sola partícula. Notemos primero que la ecuación anterior no implica ninguna restricción en que las partículas tengan grados de libertad internos. Estos grados de libertad, si es que se presentan, solo surtirán efecto a través de modificar Q1. En segundo lugar, es importante mencionar que el n factorial en el denominador aparece del hecho de que las partículas que constituyen el gas son indistinguibles. Relacionado con la indistinguibilidad de las partículas está la no localización de las partículas, similar al caso de los osciladores armónicos estudiados en la sección 3.8. Dado que las partículas están deslocalizadas, pueden estar en cualquier lugar del espacio disponible. Por lo tanto, la función Q1 será proporcional al volumen, como Q por B por F de T, donde F de T es una función solamente de la temperatura. Entonces obtenemos la gran función de partición del gas, que es igual a la suma desde NR igual a 0 hasta infinito, desde la fugacidad a la NR por QNR por B de T, que es igual a la suma de Z por B por F de T, todo elevado a la NR, entre NR factorial, lo cual da la exponencial de Z por B por F de T. Con esto, el potencial Q se escribe como Q igual a Z por V por F de T. Usando las expresiones obtenidas en la sección anterior, obtenemos lo siguiente, que la presión es igual a Z por K por T por F de T. El número de partículas sería igual a Z por B por F de T. La energía interna es igual a Z por V por K por T cuadrada por F' de T. La energía libre de Helmholtz es igual a N por KT por el logaritmo natural de la fugacidad menos Z por B por KT por F de T. Y finalmente la entropía S es igual a menos NK, logaritmo natural de la fugacidad, más Z por B por K, multiplicado por T por F' de T más F de T. Si eliminamos Z de la ecuación de la presión y de la del número de partículas, obtenemos que PB es igual a N por KT. Note que la ecuación mecánica de estado no depende de F de T y es realmente la que se conoce para un gas ideal.
Ahora eliminemos z de u y de n y obtendremos la ecuación térmica de estado, que es igual a u igual a n por kt cuadrada por f' de t entre f de t. Usando la expresión para la energía interna, obtenemos la siguiente expresión para el calor específico, que es Cb igual a nk por esta fracción que está aquí. En casos simples, la función f de t se hace directamente proporcional a cierta potencia de t. Suponiendo que f de t es proporcional a t a la n potencia, las ecuaciones anteriores se convierten en lo siguiente: u igual a n por n mayúscula kt y c igual a n por n mayúscula k. Podemos notar que, dada nuestra experiencia, en el caso usual n es igual a 3 medios, mientras que en un caso relativista n va a ser igual a 3. El siguiente problema a atacar es el de un sistema de partículas independientes y localizadas, un modelo aproximado de un sólido. Matemáticamente, el problema es similar a un sistema de osciladores armónicos. En ambos casos, las partículas que constituyen el sistema son mutuamente distinguibles. La función de partición Q, n de b y t de tal sistema se puede escribir como Q de n o b de t igual a Q de 1 b de t elevado a la n. Dado que las partículas están localizadas, la función de partición de una partícula Q1 es esencialmente independiente del volumen ocupado por el sistema. En consecuencia, escribimos lo siguiente, que Q1 de Bt es igual a una función phi solamente de la temperatura. Obtenemos la gran función de partición del sistema como la suma sobre nr desde 0 hasta infinito de la fugacidad por la función phi de t todo elevado a la nr, lo cual nos da igual a 1 menos z por phi de t a la menos 1. Claramente la cantidad z por phi de t debe ser menor que la unidad para que la suma converja. La termodinámica del sistema se sigue directamente de la ecuación anterior. Empezamos con la presión, que es igual a Kt entre B por el potencial Q, lo que nos da igual a menos Kt entre B por el logaritmo natural de 1 menos z phi de t. Dado que z y t son variables intensivas, el lado derecho de la ecuación anterior se hace 0 cuando B tiende a infinito. Por lo tanto, en el límite termodinámico la presión es igual a 0. Para otras cantidades de interés obtenemos, con ayuda de las ecuaciones anteriores, las siguientes expresiones. Para el número de partículas tenemos que z por phi entre 1 menos z por phi de t es igual a n. La energía interna es igual a z por kt cuadrada por phi' de t entre 1 menos z phi de t. La energía libre de Helmholtz es igual a n por kt logaritmo natural de z más kt por el logaritmo natural de 1 menos z phi de t. Y finalmente la entropía S es igual a menos kt por el logaritmo natural de z menos k por el logaritmo natural de 1 menos z por phi de t más z kt por phi' de t entre 1 menos z por phi de t. De la ecuación para n obtenemos las siguientes expresiones asintóticas. Z por phi de t es igual a n entre n más 1, lo que es aproximadamente igual a 1 menos 1 entre n cuando n es mucho mayor que 1. De aquí se sigue que 1 menos z por phi de t es igual a 1 entre n más 1, aproximadamente a 1 entre n. De las ecuaciones para n y s obtenemos que u entre n es igual a kt cuadrada por phi'
de t entre phi de t, y que a entre n es igual a menos kt logaritmo natural de phi de t más un término que es del orden del logaritmo natural de n entre n, el cual podría ser despreciable. La función phi de t va a depender de cómo estemos estudiando el sistema. Por ejemplo, phi de t va a ser igual a 2 por seno hiperbólico de h barra omega entre 2kt, todo eso a la menos 1, cuando estemos estudiando un sistema de osciladores armónicos cuánticos. Por otro lado, si estamos estudiando un sistema de osciladores armónicos clásicos, entonces phi de t es igual a kt entre h barra entre omega. En principio, las ecuaciones anteriores ya resuelven el problema. Sin embargo, como un corolario, examinemos aquí también el problema del equilibrio sólido-vapor. Considere un sistema monocomponente que tiene dos fases, sólido y vapor, en equilibrio, contenidas en un recipiente cerrado de volumen B a la temperatura T. Dado que las fases son libres de intercambiar partículas, el estado de equilibrio mutuo implica la igualdad del potencial químico. En la figura se puede mostrar la curva de coexistencia de un sistema como este. Sobre la línea o sobre los puntos que están marcados, tendremos que tienen las mismas propiedades, es decir, el mismo potencial químico y la misma temperatura. Sin embargo, equivalen a dos fases diferentes, la fase vapor y la fase sólido. Por lo tanto, comparten el mismo valor de fugacidad. Ahora, la fugacidad ZG de la fase gaseosa está dada a partir de la expresión ZG igual a NG entre BG por F de T, donde NG es el número de partículas de la fase gaseosa y BG es el volumen ocupado por esta. En el caso típico, BG es aproximadamente igual al volumen total. La fugacidad ZS de la fase sólida, por otro lado, está dada por la siguiente expresión: ZS aproximadamente igual a 1 entre phi de T. Igualando las ecuaciones con la fugacidad en el gas y en el sólido, obtenemos la densidad de partículas en equilibrio en la fase vapor, que es Ng entre Bg igual a F de T entre phi de T. Ahora, si la densidad en la fase vapor es suficientemente baja y la temperatura del sistema suficientemente alta, la presión de vapor P estará dada por P de vapor igual a Ng entre Bg por Kt, y esto es igual a Kt por F de T entre phi de T. Para ser más específico, asumamos que el vapor es monoatómico. Entonces la función F de T tiene la forma F de T igual a 2pi mkt a la 3 medios entre h al cubo. Por otro lado, si la fase sólida se puede aproximar a un conjunto de osciladores armónicos tridimensionales, caracterizados por una única frecuencia omega, el cual corresponde al modelo de Einstein, la función f de t será igual a phi de t igual a 2 seno hiperbólico de h barra omega entre 2kt, todo eso a la menos 3. Sin embargo, existe una diferencia importante aquí. Un átomo en un sólido es energéticamente hablando más estable que un átomo libre. Por esta razón, se requiere sobrepasar cierta cantidad de energía para transformar un sólido en átomos separados. Sea epsilon el valor de energía por átomo, lo cual implica, en cierto sentido, que los ceros de los espectros de las energías G y S, los cuales nos llevan a las ecuaciones de F de T y phi de T, respectivamente, están desplazadas entre ellos por una cantidad epsilon. Una comparación real entre ellos debería tomar en cuenta esto. Como resultado, obtenemos que la presión de vapor queda como sigue: presión de vapor igual a Kt por 2pi mkt entre h cuadrada todo a la 3 medios por seno hiperbólico de h barra omega entre 2kt todo al cubo
por epsilon a la menos 3 kt. De paso, notemos que la expresión para Ng entre Bg también nos dice la condición necesaria para la formación de la fase sólida. Esta condición es claramente la siguiente, que el número de partículas debe ser mayor a B por F de T entre phi de T, donde N es el número total de partículas del sistema. De manera alternativa, esto significa que la temperatura total del sistema debe ser menor a una Tc, donde Tc es una temperatura característica determinada por la relación implícita siguiente: F de Tc entre phi de Tc debe ser igual a N entre B. Una vez que las fases aparecen, el número Ng de T quedará determinado por la ecuación Ng entre Bg, mientras que el remanente N menos Ng se convertirá en la fase sólida. .5 Fluctuaciones de partículas y energía en el ensamble gran canónico. En un ensamble gran canónico, las variables n y e para cualquier miembro del ensamble pueden tomar valores entre 0 e infinito. Entonces, desde cierto punto de vista, hace que el ensamble gran canónico aparente ser muy diferente a sus predecesores. Sin embargo, al menos desde el punto de vista termodinámico, los resultados que se obtienen son idénticos a los que se obtienen de los otros ensambles. La razón básica de esto es que las fluctuaciones relativas en los valores de las cantidades termodinámicas que varían entre los miembros del ensamble son prácticamente despreciables. Para apreciar este punto, evaluemos las fluctuaciones relativas en la densidad de partículas n minúscula y la energía E para el sistema físico en el ensamble gran canónico. Iniciemos de la expresión para el número promedio de partículas, que es igual a la suma sobre R y S de nr por la exponencial de menos alfa a la nr menos beta es entre la suma sobre R y sobre S de la exponencial de menos alfa nr menos beta es, de la cual se obtiene lo siguiente, que la derivada de n promedio con respecto de alfa a beta y es constante es igual a menos n cuadrada promedio más n promedio al cuadrado. Entonces, el promedio de las desviaciones, es decir, delta n al cuadrado promedio, es igual a n cuadrada promedio menos n promedio al cuadrado, y por lo tanto es igual a menos la derivada con respecto de n promedio con respecto de alfa a t y b constante, o lo que es igual kt por la derivada de n promedio con respecto de mu a t y b constante. De aquí se obtiene que las fluctuaciones cuadráticas medias en la densidad de partículas es delta n minúscula al cuadrado promedio entre n promedio al cuadrado es igual a delta n mayúscula al cuadrado promedio entre n promedio al cuadrado igual a kt entre n promedio al cuadrado por la derivada de n promedio con respecto de mu a t y b constante. En términos de la variable nu, que es igual a b entre n promedio, escribimos lo siguiente, que delta n minúscula al cuadrado promedio entre n minúscula promedio al cuadrado es igual a kt por nu al cuadrado entre b cuadrada por la derivada de u entre b con respecto de mu, o igual a menos kt entre b por la derivada de b con respecto de mu a t constante. Para visualizar este resultado en una manera más práctica, consideremos la expresión termodinámica siguiente, que el diferencial de mu es igual a nu por diferencial de p menos s por diferencial de t. De acuerdo con esto, a temperatura constante, el diferencial de mu va a ser igual a nu por el diferencial de p. Entonces, la ecuación para las fluctuaciones cuadráticas medias quedan como sigue: delta n al cuadrado promedio entre n
promedio al cuadrado es igual a menos kt entre b por 1 entre nu por la derivada con respecto de b con respecto de p a temperatura constante, lo que es igual a kt entre b por kappa de t, donde kappa de t es la compresibilidad isotérmica del sistema. Entonces, se puede ver que la fluctuación cuadrática media relativa en el número de partículas es del orden de n a la menos 1 medio y por lo tanto completamente despreciable. Examinemos ahora las fluctuaciones en la energía del sistema. Siguiendo el procedimiento usual, obtenemos lo siguiente, que delta E al cuadrado promedio es igual a E cuadrada promedio menos E promedio al cuadrado, lo cual es igual a menos la derivada de E promedio con respecto de beta a Z y B constante, o lo que es igual a KT cuadrada por la derivada de U, la energía interna, con respecto de T a Z y B constante. Si ponemos esta expresión en la forma más compresible, obtenemos lo siguiente, que la derivada de U con respecto de T a Z y B constante es igual a la derivada de U con respecto de T a N y B constante más la derivada de U con respecto de N a T y B constante por la derivada de N con respecto de T a Z y B constante, donde el símbolo N es usado como sinónimo de N promedio. Ahora, dado el hecho de que n es igual a menos la derivada de alfa con respecto al logaritmo de la gran función de partición a beta y b constante, y que u es igual a menos la derivada con respecto de b del logaritmo natural de la gran función de partición a alfa y b constante, tenemos que la derivada de n con respecto de beta a alfa y b constante es igual a la derivada de u con respecto de alfa a beta y b constante. Por lo tanto, delta n entre delta t es igual a z menos b igual a 1 entre t por la derivada de u con respecto de mu a t y b constante. Entonces, si tomamos estas expresiones, sustituyendo las expresiones para delta u de t y para delta n de t en la ecuación para delta e cuadrada promedio, y recordando que la cantidad delta u de t es el calor específico, obtenemos lo siguiente, que delta E cuadrada promedio es igual a KT cuadrada por CB más KT por la derivada de U con respecto de N a T y B constante por la derivada de U con respecto de mu a T y B constante. Si retomamos las ecuaciones del capítulo anterior, obtenemos lo siguiente, que delta E cuadrada promedio es igual a las fluctuaciones cuadráticas medias del ensamble canónico más la parcial de u con respecto de n por t y b constante al cuadrado por las fluctuaciones cuadráticas medias en el número de partículas. Esta fórmula es bastante interesante, pues nos dice que las fluctuaciones cuadráticas medias en la energía E de un sistema del ensamble gran canónico es igual al valor que tendría en el ensamble canónico, además de una contribución debida al hecho de que ahora el número de partículas n es también fluctuante. Otra vez, dadas condiciones ordinarias, la fluctuación cuadrática media relativa en la energía es completamente despreciable. Sin embargo, en las regiones de transición de fases, las fluctuaciones con valores muy grandes en esta variable pueden observarse, en virtud del segundo término de la fórmula. Con estas consideraciones, terminamos nuestro estudio del ensamble gran canónico. Ha sido una introducción breve, debido a que estamos a nivel licenciatura. Una introducción más compleja será tema de un ejercicio de posgrado. Hagamos un resumen para terminar este capítulo. Primero, la aplicación del ensamble gran canónico prueba la consistencia con otros ensambles. Y dos, que las fluctuaciones en el número de partículas son muy pequeñas. Y también las fluctuaciones en la energía tienden a ser muy pequeñas y despreciables. Les agradezco su atención y seguimos en contacto.